En esta clase de ecuaciones vamos a dar a conocer realmente qué significa una ecuación en matemática o en cualquier otro curso de ciencias exactas. Pues ahí en imagen, en pantalla les coloqué una imagen sobre una balanza que realmente la gran mayoría de nosotros lo ha utilizado, pero quiero que nos demos cuenta en esta parte. En esta parte quiero que nos demos cuenta porque lo podemos asimilar como que fuera el equilibrio, es decir, si esto es una balanza de dos platos, por ejemplo, debemos de pensar de que si nosotros le colocamos un bloque de madera de X medida, al otro lado le tenemos que colocar un bloque de madera del mismo peso y dimensión. De lo contrario, esto se estaría como inclinando, ya sea para la derecha o sea un poco para la izquierda, ¿ya? Entonces, la intención de esta imagen es pensar que el centro de esta balanza nosotros podemos encontrar un signo igual, que es el signo igual que caracteriza una ecuación en matemática. Cuando ustedes vean una expresión donde tenga signo igual, pues inmediatamente podemos decir es una ecuación. Se los digo porque en ciertas ocasiones, en algunos temas de matemáticas se les coloca una expresión, ¿sí? Que dice, por ejemplo, racionalice o, por ejemplo, eh, dice que simplemente podamos definir o cambiar algunas variables, pero no tienen el signo igual, ¿verdad? Entonces prácticamente no es una ecuación, sino solo una expresión. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, coloco 2x más 2 dividido raíz cuadrada de x, se me ocurre. Entonces, en algunos temas dice racionalice la expresión, pero no tiene un signo igual. Entonces no se considera una ecuación, ¿de acuerdo? Sino una expresión. Cuando nosotros ya empezamos a trabajar y empezamos a aplicar los temas que se ven en este tema de racionalización, pues ya se le coloca el signo igual. Pero obviamente vamos a colocar, se me ocurre, ¿verdad? Una cierta expresión como esta, ¿verdad? Me lo estoy inventando. Pero entonces, cuando ya tenemos una expresión, ¿sí? Y le agregamos el signo igual, significa que todo esto que tenemos acá, pues es equivalente a lo de la parte derecha, ¿sí? La palabra equivalente significa que obviamente son iguales. Por ejemplo, si yo tengo una expresión y digo x, x más 2, por ejemplo, es igual a, se me ocurre pensar esto, ¿no? Que sería menos x menos 2, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros visualizamos la expresión izquierda con la parte derecha, vemos que definitivamente visualmente no son iguales, ¿verdad? Porque podemos decir que este tiene como tres signos negativos, mientras este solamente tiene dos, ¿sí? Entonces, una persona que no sepa realmente la definición de ecuaciones en matemáticas va a decir, bueno, eso no es igual. Pero si nosotros ya aplicamos los conocimientos previos que tenemos y lo que aprendimos en matemática en el colegio, podemos decir que obviamente aplicamos aquí las propiedades de los signos y decimos que es esto, ¿verdad? Entonces ahora ya llegamos a la misma expresión. A eso se refiere con la palabra equivalente, ¿sí? La palabra equivalencia no significa que sea igual, que tengan los mismos signos, sino puede representar una expresión diferente, pero que puede significar exactamente igual. En otras palabras, podríamos decir que sería el sinónimo en matemática, ¿sí? El sinónimo que nosotros aprendemos en los cursos de lengua, de español, ¿verdad? Entonces es similar. Ahora, regresando al dibujito, si yo le coloco nuevamente dos triangulitos en la parte izquierda, le voy a colocar dos triangulitos en la parte derecha. Entonces, si yo le quiero agregar más artefactos, entonces le voy a agregar un cubo o un cuadrado, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Entonces aquí vamos a lo importante de esta clase, que cuando tenemos una expresión que obviamente ya está equilibrado, es decir, ya no está balanceado, si yo cometo el error, observen por favor, si yo cometo el error de quitarle este cubo, ¿sí? Y lo dejo únicamente de esa manera, lo que va a hacer mi balanza es que se va a inclinar hacia el lado donde tiene mayor peso, pensando que obviamente este es un cuadrado, no sé, de madera, de plástico, como ustedes lo quieran ver, ¿sí? Entonces se va a inclinar.
Cuando este se inclina, este ya no es una ecuación, sino prácticamente nosotros podríamos decir que ya es una inecuación, ¿sí? ¿Se recuerdan de las inecuaciones? El signo de igual es esto. El signo de una inecuación es esto, ¿verdad? Mayor, mayor o igual, menor o igual. Entonces, cuando nosotros ya tenemos una desigualdad, porque obviamente sabemos que aquí tiene mayor peso, este tiene mayor peso y este tiene un menor peso. Entonces ahí ya no aplicamos el término de igualdad, aplicamos el término de desigualdad, ¿sí? O inecuaciones, así se le conoce también. Entonces, para poder equilibrar esto, para poder arreglar el problema, porque el problema fue haberle quitado un cuadrado azul, ¿sí? Entonces, para resolver ese problema, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente quitarle el cuadrado del lado derecho. Cuando ya se lo quitamos, entonces ya aparece nuevamente mi equilibrio. Entonces, ahora sí se convierte en una igualdad. Pero no necesariamente. No necesariamente tiene que tener las mismas figuras. Por ejemplo, les voy a presentar esta imagen que les tengo aquí preparados. Si se dan cuenta, aquí no necesariamente tiene que ser la misma figura geométrica, no puede ser el mismo color, por decirlo así. Eso es solamente como para una explicación que ustedes lo puedan tener a mayor detalle, ¿verdad? Pero en esta imagen tenemos en la balanza izquierda, tenemos una expresión, pero las expresiones o las figuras geométricas que se utilizaron son diferentes. Entonces, acá arriba, ustedes dijeron, Maino, pero realmente aquí colocaste triángulos, aquí tiene que ir triángulo y tiene que ser de color negro. No, yo puedo quitar uno, ¿verdad? Y puedo colocar de color, no sé, celeste. Pero realmente eso no le pongamos mucha importancia porque solamente es de una forma didáctica. Entonces, en esta imagen, si se dan cuenta, tengo tres bloques, ¿verdad? Tres rectángulos. Entonces, aquí se le representa como 3x más, vean, más 2 unidades, que las unidades lo tienen como los cuadritos que están acá. Y dice que es igual, y si ustedes notan, está exactamente por debajo de la balanza donde indica si están en equilibrio o no están en equilibrio, ¿sí? Y dice igual a x. Y si se dieron cuenta, x le llamamos a los rectángulos. Aquí está de forma vertical, aquí está de forma horizontal, no pasa nada, ¿verdad? Solamente, repito, es una expresión. Más y tiene 10 bloquecitos. Entonces, si contamos, aquí tiene que haber 10 bloquecitos, ¿sí? A eso se le llama una expresión, ¿sí? Entonces, a la hora de poder hacer una simplificación, ¿sí? Porque realmente sí se puede simplificar las expresiones matemáticas. Entonces, a la hora de simplificar, yo puedo decir, bueno, esto equivale a que x es igual a 4. Quiere decir que cada bloquecito de esto equivale a 4 unidades. ¿De acuerdo? Si yo quisiera equilibrar o quitarle un bloquecito, entonces yo lo que voy a hacer inmediatamente es hacer esto. Se lo voy a quitar, pero si le quito un bloque, se lo tengo que quitar del otro lado. ¿Sí? Pero no seamos tan estrictos, porque yo puedo decir, bueno, le voy a quitar un bloquecito a este y le voy a quitar uno que está por acá. No importa cuál quitemos, la balanza va a quedar equilibrada. Entonces yo le voy a restar un bloque y le tengo que restar un bloque en el lado derecho, tanto en el derecho como en el izquierdo. Entonces ya obviamente no se va a perjudicar mi ecuación. Entonces volvamos a esta pequeña expresión, esta expresión que yo les tengo aquí preparado. Esta expresión matemática pues es una ecuación cualquiera, ¿verdad? Lo podemos trabajar como ustedes gusten. Lo que quiero nuevamente darles a conocer es que el signo igual representa a esa balanza, ¿verdad? Al centro de la balanza, que me indica que está totalmente equilibrado. Les dije que nosotros podríamos quitar cuadritos, rectángulos, figuras, letras, pesos. Por ejemplo, muchos de nosotros quizás hemos ido a un centro comercial o a un mercado y hemos ido a comprar algún producto y a veces lo hacen con una pesa. Entonces se le puede agregar producto y se le puede quitar producto, ¿sí? Agregar producto en matemática, entre comillas, regreso a la ecuación que está ahí, agregar producto
o artículos a mi ecuación, pues obviamente solo con las operaciones que nosotros conocemos. Puede ser la suma, la multiplicación, la división, la resta, ¿verdad? Ya dije resta, raíz cuadrada, la barra exponente, ¿verdad? Entonces, puedo hacer lo que yo quiera, siempre y cuando respete, ¿sí? Respete las reglas matemáticas, porque hay reglas matemáticas. Por ejemplo, una de las reglas matemáticas o uno de los pecados matemáticos que todos los libros lo tienen es que no se puede multiplicar por cero. Entonces, yo no puedo agregar y decir voy a multiplicar por cero. Esa es una de las características o reglas o pecados capitales que tiene la matemática. No se puede multiplicar por cero. Eso no está permitido. ¿Por qué se los digo? Porque alguien de ustedes puede decir, Minor, entonces si tengo permitido hacer cualquier operación matemática que conozca una ecuación, entonces yo lo voy a multiplicar por cero. Pero ese realmente no es una operación válida en matemática, así como en la vida real. En la vida real podemos hacer ciertas cosas. Nuestro país o los países tienen ciertas reglas, te prohíben hacer ciertas reglas, ¿sí? Y cuando uno va a visitar a un país extranjero, uno tiene que leer las reglas, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, ¿sí? En matemáticas sucede lo mismo, tengo reglas. Otra de las reglas, por ejemplo, es dividir dentro de cero, en ambos lados, no se puede, no está permitido, ¿ya? Entre otras reglas más, eso se verá ya en clase. Entonces, a mí se me ocurre, por ejemplo, multiplicarlo por menos uno, ¿sí? Multiplicar todo por menos uno, se me ocurre. ¿Por qué elegí el menos uno dije, pero coloqué menos 2? Ahora lo dejamos como menos 2, no pasa nada. Puedo elegir cualquier número, pero la condición o la regla, o lo que me permite, es que si lo hice en el lado derecho, lo tengo que hacer en el lado izquierdo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, solo lo hubiera hecho en el lado izquierdo, eso ya no es matemáticamente válido. Te va a dar un resultado, pero no es el correcto, ¿sí? Entonces, esas son las condiciones. Esas son las condiciones de la matemática. Entonces, voy a operar, ¿sí? Se me ocurre y digo, menos 4, n más 5. Y esto me va a quedar más 4. Vean. Entonces ustedes van a decir, Maino, pero sí realmente cambió bastante la estructura. Sí, pero hablamos de que son ecuaciones equivalentes o sinónimos, si lo queremos ver así. Entonces sí cambió bastante, cambió demasiado, pero es equivalente. Entonces, si yo lo quiero regresar, simplemente digo menos 2, divido menos 2 en ambos lados y prácticamente regresa a mi estado normal. En el lado derecho, pues me va a quedar así, ¿no? Me va a quedar como menos 12. Ahora vean en el lado izquierdo, no pasa nada, solamente voy a hacer unas operaciones que son válidas en matemática y pues no pasa mayor cosa, ¿sí? Recuérdense que esto es un producto y cuando nosotros dividimos una cierta cantidad, pues obviamente multiplica la expresión completa, ¿sí? Ya lo vamos a ver en clase. Entonces, esto ya saben a qué equivale, ¿verdad? Menos 4 dividido menos 2 me va a dar más 2. N más 5 es igual a menos 2. Entonces me quedó exactamente igual a la expresión inicial, ¿sí? Entonces, se me ocurre, voy a duplicar la expresión y quiero, por ejemplo, no sé, dividirlo dentro de 2, ¿sí? Anteriormente lo dividí entre menos 2. Lo voy a dividir solo dentro de 2. Vamos a ver qué sucede. Entonces lo que voy a hacer es dividir dentro de 2 y si lo hice en el lado izquierdo, lo tengo que hacer en el lado derecho. Es por regla, ¿sí? Normalmente utilizo colores diferentes para que ustedes puedan ver la operación que estoy efectuando. Ya vamos a entrar a un tema que realmente está en discusión con muchos matemáticos, muchos físicos, muchos docentes, ¿sí? Entonces hacemos la misma situación y me va a quedar de la siguiente manera. Lo que hice en el lado izquierdo, donde está n, pues solamente es una operación equivalente,
¿sí? O sea que no es algo que me permite la matemática, ¿sí? Entonces menos 2 dividido 2 me va a dar menos 1, ¿de acuerdo? Entonces ustedes ya saben perfectamente qué es lo que sucede acá, ¿verdad? 2 dividido 2 me va a dar una unidad. Entonces me queda como 1 por n más 5, y esto es igual a menos 1. Aquí obviamente ya saben, a la altura que estamos, saben que el 1 pues está de más, simplemente lo quitamos. Se sobreentiende que es un 1 lo que está ahí acompañando al paréntesis n más 5. Bueno, eliminemos el paréntesis, ahí simplemente el paréntesis se elimina, ¿sí? No nos está afectando, no tengo ninguna otra cantidad por acá o por acá que haga que esto se pueda alterar, ¿sí? Entonces coloco menos 1. Aquí hay una palabrita muy importante que quiero que se memoricen para el resto de la vida, que es que para poder eliminar la unidad 5, pues comúnmente o tradicionalmente en videos en YouTube se le dice, bueno, si está sumando pasa a restar, ¿sí? Y no tiene nada de malo. Bueno, sí, pero en un momento voy a dar mi argumento. Matemáticamente, la gran mayoría de libros, y por eso sucede que muchos estudiantes no saben leer libros de matemática, no lo entienden. Por eso esperan a que el profesor lo explique en clase. No se atreven a leer libros de matemática, no se atreven a leer libros de física porque no le van a entender. ¿Por qué? Porque el libro explica como si ellos entendieran que ustedes saben el concepto, ¿sí? Saben el concepto. Y realmente en la mayoría de libros de matemática básica o precálculo, utilizan colores, igual como yo lo estoy haciendo, y hacen lo siguiente, y colocan más 5, ¿sí? Vamos a usar un verde, y colocan menos 5, esto es igual a menos 1, menos 5, ¿sí? Es lo que yo les acabo de explicar. Si resté 5 en el lado izquierdo, lo tengo que restar también en el lado derecho, ¿de acuerdo? Entonces vienen y lo que hacen es cancelarlo, obviamente. Ahora usamos el término cancelar, a veces algunos docentes se enojan con eso, esa palabrita, pero para que me entiendan, como cualquier docente que trata de que aprendan sus estudiantes, pues decimos la palabra cancelar, ¿verdad? Entonces 5 menos 5 me va a dar 0 y se queda únicamente la n, ¿sí? Entonces esto me va a quedar a menos 6. Concluimos, estos tres puntitos significan por lo tanto, n es equivalente o es igual a menos 6, ¿sí? Si nosotros lo comprobamos y decimos, bueno, vamos a colocar el 2 y n, pero n vale menos 6, entonces me va a quedar menos más 5 es igual a menos 2. Comprobamos y nos va a quedar como menos 1 es igual a menos 2, y menos 1 por 2 me da menos 2, es igual a menos 2. Entonces ahí ya tenemos válido nuestro procedimiento matemático. Muy bien, vamos aquí a la disputa de muchos docentes. Es que algunos están de acuerdo, unos no, pero utilizar el término pasa a sumar es un término mal dicho que a veces muchos profesores, como por ejemplo Julio Profe de Colombia, explica que, bueno, si está sumando pasa a restar. Realmente yo dudo que en sus múltiples videos que Julio Profe tenga se haya equivocado en un problema, ¿sí? O que su respuesta esté errónea. Yo considero que el 99.9999% de sus videos y sus ejercicios están correctos, pensaría, ¿verdad? Obvio, yo creo que la realidad es un 100%, pero ningún ejercicio que él tenga, sus ejercicios estén malos o estén erróneos. ¿Qué es lo malo? Lo que él enseña. Es que cuando él enseña que lo que está sumando pasa a restar, pues a sus estudiantes únicamente les está enseñando a ganar el curso, ¿de acuerdo? Y muchos dirán, Minor, ese es mi objetivo. Mi objetivo es ganar el curso. Mi objetivo es graduarme de ingeniero. Mi objetivo es graduarme de médico. Mi objetivo es graduarme de químico. Mi objetivo es graduarme de físico. ¿Sí? La carrera de ciencias que ustedes quieran. Pero al utilizar ese término simplemente no nos da el espacio, no nos abre la mente para crear ecuaciones. ¿Sí? Para crear ecuaciones. Si nosotros no sabemos crear o no queremos crear ecuaciones, eso está bien, eso está permitido, podemos vivir felices. Pero a los científicos, a los múltiples que nos han ayudado con su ciencia, Nikola Tesla, Maxwell, Albert Einstein, Stephen Hawking, por ejemplo, a estas personas que acabo de mencionar y las muchas personas más, Madame Curie, por ejemplo, a ellos
ellos no saben el término, lo que está sumando pasa a restar, porque ellos crean ecuaciones. Ellos no resuelven ecuaciones. Ellos crean ecuaciones. Entonces, aquí vamos a dividirnos en dos. Si usted quiere solo ganar el curso, graduarse, diga la palabra, lo que está sumando pasa a restar. Gana el curso y bye bye. Si su objetivo es hacer ciencia, si su objetivo es graduarse en Guatemala e irse a México, irse a Alemania, irse a España, irse a Italia, Japón, China, Estados Unidos, Brasil, yo le recomiendo utilice sumamos en ambos lados, restamos en ambos lados, multiplicamos en ambos lados, dividimos en ambos lados. Esa es la diferencia. Pero no dudaría que personas que usan el término lo que está sumando pasar a estar sean muy exitosas. Eso es algo que es válido, ¿verdad? Entonces ahí concluimos la disputa de cómo lo hago, ¿verdad? Normalmente cuando yo doy las clases, las primeras tareas o primeros ejercicios yo les obligo de forma muy, muy, muy tosca, no tosca, sino muy punzante, o sea que estoy ahí encima y encima de ellos, es que lo tienen que hacer de esta forma. Cuando el curso ya va avanzado, ya no lo hago. ¿Por qué? Por cuestión de tiempo, ¿sí? Entonces, en muchas ocasiones, cuando yo ya estoy avanzado en algunos cursos, yo les hago esto. Por ejemplo, vuelvo a copiar el ejercicio y hago lo siguiente. Bueno, esto me queda así, jóvenes, esto va a quedar de la siguiente manera. N más 5 es igual a menos 1, N es igual a menos 6. Y listo, ahí se terminó. Si se dieron cuenta, en el paso que acabo de hacer ahorita, en la que estoy remarcando, tiene cuatro líneas nada más, mientras que aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tiene 7 líneas. Entonces, hacer 7 líneas, hacer 4 líneas, obviamente es cuestión de tiempo. Cuando ustedes estén en un examen de cálculo en la Facultad de Ingeniería, ya sea una privada, una estatal, pública, pues obviamente trate de optimizar el tiempo y no ande ahí con sus colorcitos así como yo lo estoy haciendo. Yo lo hago por pura didáctica, la didáctica que ustedes necesitan para aprenderlo. Entonces, aquí cerramos esa disputa en el que ustedes tienen que saber cómo realmente operar las operaciones. Bueno, entonces esto ya lo expliqué. Aquí les voy a colocar o les coloqué una ecuación, pues considero que accesible para ustedes. Ya en clase se verán otros un poquito más complejos para que ustedes lo puedan trabajar. Primero visualizamos, ¿verdad? Bueno, antes de continuar con esto, saben perfectamente que hay muchas ecuaciones, ¿verdad? Hay ecuaciones lineales, ecuaciones polinomiales, ecuaciones cuadráticas, ecuaciones trigonométricas, ecuaciones, hay muchos tipos de ecuaciones, ¿sí? Eso en el transcurso de su vida educativa ya se van a dar cuenta de que hay múltiples ecuaciones, hay muchas ecuaciones, ¿sí? Bueno, entonces, como ya terminé de explicar lo anterior, vamos a resolver este problema. Pareciera que es un poquito monstruoso o posiblemente digan, bueno, es una ecuación cuadrática porque tiene un exponente de 2, ¿verdad? Entonces, vamos a verlo. Primer paso, vean, cuando tengamos una ecuación de este tipo, primero, no hacerle miedo a las ecuaciones, sino enfrentarse al problema, ¿sí? Visualizar. Eso es importante porque antes de resolver un problema, visualizarlo inmediatamente y decir, bueno, tengo una ecuación cuadrática, entonces vamos a trabajar ecuaciones cuadráticas posiblemente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a ver las variables y yo empiezo a ver y digo, bueno, híjole, aquí tengo un menos y tengo paréntesis a menos b, pero aquí realmente me la pusieron difícil porque está al revés, por decirlo así. Entonces no puedo hacer nada porque no son términos semejantes. Cuando yo digo términos semejantes, es decir, digo, bueno, si aquí tengo un 2x y aquí tengo un tercio de x, puedo decir que son términos semejantes. ¿Por qué? Porque son la misma variable. Si el del lado derecho tiene un exponente 2, entonces ya no son términos semejantes. ¿Por qué? Porque uno tiene exponente cuadrado y el otro no. Entonces no son términos semejantes. Términos semejantes, es decir, se puede reducir o puedo hacer que vaya disminuyendo o simplificándose utilizando el término correcto, ¿sí? Entonces no. Pero, nuevamente, hay procedimientos válidos en matemática, ¿sí? Hay procedimientos válidos en matemática. Yo lo decía hace unos minutos que en una ecuación todo lo que yo haga en el lado izquierdo lo tengo que hacer en el lado derecho. Pero sucede que hay operaciones
aritméticas, repito, aritméticas, no algebraicas, que son válidas y solamente los puedo aplicar en un solo lado. Repito, hay operaciones matemáticas que son, operaciones aritméticas válidas que solo los hago en un lado y no me afectan. Veamos cómo sucede eso. Por ejemplo, aquí solamente lo voy a copiar, ¿sí? Si me equivoco en alguna letra o algo, me disculpan. Igual me voy a dar cuenta cuando ya esté terminando el problema. Entonces, vean lo que voy a hacer acá. Yo lo que quiero es hacer que esta expresión se parezca, ¿sí? O al revés, esta expresión se parezca a esta. Entonces, lo que voy a utilizar es factorizar el negativo o el signo negativo. Cuando yo digo factorizar el negativo, si nunca lo han escuchado, traten de investigarlo. ¿Qué significa factorizar el negativo? En la gran mayoría de expresiones matemáticas se puede factorizar el negativo. ¿Cómo se factoriza el negativo? El negativo se dice, sacamos el negativo, colocamos un paréntesis, ¿sí? Y puede ser que le coloquemos de una vez esta expresión, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ya tenemos una expresión, lo voy a decir en términos coloquiales, no en términos así muy profesionales o muy matemáticos, ¿verdad? Cuando tenemos un signo negativo, si ustedes recordarán en sus clases, el profesor nos decía, bueno, cuando yo quiero desarrollar la expresión, le voy a cambiar el signo a todo lo que está adentro. ¿Se recuerdan de eso? Cuando el profesor decía eso, yo solamente le cambio o le multiplico signos. Si aquí tengo más y aquí tengo menos, menos por más me va a dar menos, menos por menos me va a dar más. Vean, se le cambia el signo. Pero esto es al revés, ¿sí? Esto es al revés. Porque como le estoy sacando el negativo, entonces si este tiene más b menos a, entonces ahora le cambio el signo, le doy la vuelta y digo a menos b. Y si se dieron cuenta, voy a volver a copiar todo. Si se dieron cuenta, ese procedimiento matemático solo lo hice en el lado derecho, porque es una expresión aritmética que hice que simplemente es válido, ¿sí? No tengo necesidad de hacerlo a todo lado izquierdo. ¿De acuerdo? Espero me hayan entendido esa parte. Entonces, para irles explicando a detalle cómo vamos a trabajar, es lo siguiente. ¿Se recuerdan? Subamos. ¿Se recuerdan? Si yo tengo, por ejemplo, regresemos al color inicial. Pensemos que todos son color negro. Si ustedes observan, aquí tengo, vamos a hacer este triángulo. Este triángulo se parece muy bien a este. Tienen la misma característica, pensando que son iguales, ¿verdad? Voy a tratar de hacer que se parezcan. Entonces, ya se parecen, ¿no? Pensemos que sí. Como ya se parecen, veamos. Vamos a hacerlo un poco grande. Este obviamente tiene 3 esquinas, por decirlo así, por eso se llama triángulo. Este también, ¿sí? Este también. Estoy exagerando. ¿Qué más? Adentro del triángulo no tiene nada, este tampoco. Este tiene un signo positivo, por decirlo así, y este también tiene un signo positivo. ¿Qué pasa si yo vengo y los elimino a los dos? ¿Será que la balanza se desequilibra y se vuelve una inecuación? Respóndanse ustedes. No pasa nada, ¿sí? Ahora, cuando yo ya tenga expresiones matemáticas en las que se parecen después del signo igual, ¿sí? Después del signo igual o antes del signo igual, entonces simplemente lo elimino. Puedo hacer lo que les acabo de enseñar, de que voy a sumar en ambos lados y empiezo a hacer esto, ¿no? Sumo en ambos lados. Ok, está bien. Y aquí está el signo igual y aquí lo vuelvo a sumar. Es una operación que está bien. Pero me estoy extendiendo un poco, ¿sí? Y recuérdense que en matemática, cuando estoy en un examen, lo que necesito es ahorrarme tiempo. Entonces, aquí lo correcto es sumar paréntesis a menos b, cerrar paréntesis, x cuadrado en ambos lados. Pero como yo ya tengo atajos matemáticos, entonces digo, bueno, Minor nos enseñó, o mi profesor de bachillerato me enseñó, que si se parecen unas expresiones, o sea, si hay expresiones que están en el lado izquierdo y en el lado derecho y se parecen, entre comillas se parecen, o son iguales, simplemente los elimino. ¿Por qué? Porque ya lo comprobamos acá. Si yo le agrego otra vez el triángulo, o le agrego otros dos triángulos, vean, la ecuación está equilibrada. Si yo quito el de en medio, también está equilibrada. Si yo quito el de la izquierda, está equilibrada. ¿Pero por qué los quité? Porque son iguales, ¿sí?
porque son iguales. Si yo vengo y hago esto, escuchen bien, si yo hago esto, tengo una circunferencia, pensemos que es una circunferencia, y esto es un cuadrado. Si yo hago esto, obviamente si no pesarán igual, ¿verdad? Eso sí, muy importante. Entonces, si yo hago esto y lo elimino, ahí sí ya se va a desequilibrar, porque no sé quién pesaba más, quién pesaba menos, ¿sí? Suponiendo que no son iguales, suponiendo. ¿Ya? ¿Me están comprendiendo eso? Entonces, eso es lo que pasa realmente acá, ¿sí? Simplemente los elimino y adiós. Me estoy ahorrando tiempo y lo elimino. Entonces voy a colocar y me queda 2c menos dx más x. Y esto es igual a, y lo voy a colocar. Lo voy a dejar así, así como está para que ustedes vean que realmente estoy eliminando, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que visualizo? Visualizo acá que aquí tengo un paréntesis. Aquí tengo un paréntesis, ¿no? Que sería el 2c menos d. Pero aquí no encuentro ningún paréntesis, pero yo lo puedo crear, ¿sí? Yo lo puedo crear. Yo lo puedo formar o hacer que se parezca. Entonces hago lo siguiente. Observen. Lo que voy a hacer ahorita es agarrar el 2cx menos dx más 7. Vean, solo estoy ordenando. Esto no, obviamente lo moví, ¿sí? Lo moví, no pasa nada. Volvemos otra vez a la balanza, ¿sí? Tengo un triángulo, una circunferencia, ¿sí? Del mismo tamaño, suponiendo. Entonces lo que voy a hacer, lo que voy a hacer, híjole, aquí creo que no se va a poder, pero lo voy a hacer así. Lo que voy a hacer es que lo voy a movilizar, ¿sí? Ya no va a estar en el centro, así como está aquí en el lado izquierdo. Ya no está igual, pero es equivalente, ¿sí? Porque, entre comillas, pesan igual, ¿de acuerdo? Entonces no importa el orden. ¿Me entienden eso? Entonces no pasa mayor, o sea, no pasa nada, realmente es una operación válida. Bueno, entonces aquí vamos a formar unos paréntesis, pero lo vamos a hacer así. Voy a colocar acá mejor un signo igual para no estar perdiendo mucho tiempo en volver a copiar. Entonces coloco 2x, perdón, voy a colocar más paréntesis 2x menos d, cierro paréntesis. Aquí entra temas de factorización. Yo siempre les digo a los estudiantes que el curso de matemática preuniversitaria para ingeniería es que ya tengan conceptos previos, ¿de acuerdo? En cursos libres siempre hay cursos como matemática básica, matemática elemental, yo creo que hasta aritmética elemental, yo creo que hay. Si usted está un poco crudo en esto, métase esos cursos, ¿verdad? O simplemente léalos o métase en clases de YouTube. A veces es un poquito complicado porque sí hay muchos errores en YouTube, ¿verdad? Que posiblemente yo he de cometer algún día, pero por el momento espero que no. Entonces, aquí ya estamos utilizando el término de factorización, ¿verdad? Aquí tengo una x y tengo una x, pues lo factorizo, ¿sí? Entonces, ahora, para ahorrarme tiempo, ahora solamente lo voy a copiar, ¿vean? Entonces queda exactamente igual. Entonces me vuelve otra vez al mismo caso, ¿verdad? Que este se parece y este se parece, ¿sí? La intención. Minor, y siempre vamos a buscar cosas que se parecen, pues depende del ejercicio, ¿verdad? Hay n cantidad de ejercicios. ¿Qué significa n cantidad de ejercicios? Pues que hay infinitos, ¿verdad? Hay muchas formas de resolverlo. Y ese sería el resultado, ¿de acuerdo? Entonces, siempre busquemos la manera de poder solucionar problemas visualizando primero, analizando, tomándonos el tiempo y después nos lanzamos a resolverlo. Si, por ejemplo, esto fuera un ejercicio que yo falle, simplemente mi solución es borrar todo y continuar. No pasa nada. Todos nos equivocamos, todos nos vamos a equivocar, yo me voy a equivocar, me he equivocado y me voy a seguir equivocando. Entonces siempre repitan y repitan lo que van aprendiendo en el transcurso de su vida.